Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Pese a los bombardeos, una religiosa permanece en el sur del Líbano. A pesar de los continuos bombardeos, una religiosa ha decidido quedarse en el convento de San José, situado en Ein Evel, sur del Líbano, a 5 kilómetros de la frontera israelí, para acompañar a la comunidad cristiana. Aquí todavía hay unos 9.000 cristianos distribuidos en 3 pueblos. Corremos un peligro permanente, informa Sormaya El Beaino, religiosa de la Congregación de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. No hay un hospital cerca y solo tenemos 3 horas de electricidad al día. Eso significa que no tenemos agua ni conexión a internet para contactar con la Cruz Roja. La Fundación Pontificia Internacional ACN ha proporcionado por medio de esta religiosa ayuda médica en los últimos meses a 1.200 personas que han permanecido en Ain Abel a pesar del peligro. Además, ha financiado ayuda en forma de paquetes de alimentos para miles de familias necesitadas del sur del Líbano. Durante la llamada telefónica con ACN se escuchan de fondo explosiones de bombas, que han aumentado considerablemente en las últimas 2 semanas, indica Sormaya, quien, pese al peligro, permanece en su convento para ayudar a la población local. En Reimg hay otras 2 comunidades religiosas. La presencia de las hermanas es un consuelo para los que han querido quedarse en sus casas a pesar de los bombardeos. Todo el mundo habla de la gente que ha huido por los ataques, pero nadie habla de los numerosos cristianos que han optado por quedarse porque temen perder su hogar y su tierra para siempre, señala la religiosa. Aunque muchos abandonaron la religión al principio de la guerra de Gaza, a partir de octubre de 2023, numerosas familias han regresado a sus casas porque la vida en Beirut es demasiado cara y porque muchos no podían soportar la separación de los padres de familia que se habían quedado solos en el sur. El convento de San José dirige la única escuela católica de la región, donde da clase a niños de 32 pueblos de los alrededores. Sin embargo, la enseñanza presencial tuvo que interrumpirse debido a la violencia continuada. Hemos visto cómo Israel atacó 2 escuelas en Gaza. Los niños no estarían seguros en la escuela, explica Sormaya, que es también la directora de la escuela. La situación es sencillamente horrible, asegura la religiosa. A pesar de ello, añade, gracias por su oración, gracias por su apoyo. El trauma de la guerra de 2006 está aún vivo en esta gente, y el miedo a que vuelvan a bombardear puentes y carreteras es grande, sobre todo ahora que ya se habla incluso de una invasión terrestre. ACN hace un llamamiento urgente a la oración por los habitantes del sur del Líbano, por las víctimas de la guerra, por los refugiados y por el fin de la violencia. Rogamos al Dios de todo consuelo que escuche nuestras oraciones, ha dicho Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN Internacional. Que permita que su amor y compasión toquen los corazones de los implicados en los combates para inspirarlos a buscar soluciones pacíficas, para que la justicia y la reconciliación puedan reinar en toda Tierra Santa y más allá de ella. Siria, Monseñor Hana Yaluf, un pastor cercano a su rebaño, 10 años después de su secuestro. Monseñor Hana Yaluf, obispo de los católicos latinos en Siria, conoce la situación en la provincia de Idlib, el último bastión de los rebeldes. Hasta su nombramiento como obispo en septiembre de 2023, trabajó allí como párroco durante 22 años. En un encuentro con una delegación de ACN, nos habla de los retos que afrontan los cristianos que han permanecido allí. De los aproximadamente 10.000 cristianos que vivían en la provincia de Idlib antes de la guerra, hoy solo quedan unos 650, principalmente personas mayores en zonas rurales, ha indicado Monseñor Hana Yaluf a una delegación de ACN reunida con él en Damasco.
Cuando los yihadistas tomaron el control de la zona en los primeros años de la guerra, la mayoría de los cristianos huyeron debido a las pésimas condiciones de vida. La provincia de Idlib, que hace frontera con Turquía, estuvo habitada predominantemente por cristianos durante siglos, pero durante la guerra se convirtió en un bastión de los rebeldes antigubernamentales y sigue siéndolo hasta hoy. Durante toda la guerra que estalló en 2011, el padre Yaluf permaneció junto a la población. El 5 de octubre de 2014, este franciscano, entonces párroco del pueblo sirio de Naye, provincia de Idlib, fue secuestrado junto a una veintena de feligreses por combatientes islamistas del Frente al-Nusra y mantenido cautivo durante 5 días. Hoy, 10 años después, es vicario apostólico de Alepo para los católicos latinos de toda Siria. Probablemente el Papa Francisco me nombró obispo, porque conozco muy bien la situación sobre el terreno, explica Monseñor Yaluf, el primer nativo sirio nombrado para este cargo. Como párroco estuve durante toda la guerra en contacto con los grupos rebeldes y negocié con ellos en repetidas ocasiones, y sigo haciéndolo. Ganar el respeto de los rebeldes es de gran importancia en un país que sigue controlado por milicias islamistas en el noroeste. Allí la vida cristiana está fuertemente restringida. Así, según explica el obispo, está prohibido que los cristianos practiquen su religión fuera de las iglesias o que coloquen símbolos cristianos como estatuas o cruces. Con la escalada de la guerra, todos los maestros cristianos fueron apartados de sus puestos y, como consecuencia, muchas familias católicas retiraron a sus hijos de las escuelas. Ahora instruyen a sus hijos en casa, a fin de evitar toda apariencia de una asamblea escolar católica, explica el obispo a ACN. Sin embargo, para presentarse a los exámenes finales de acceso a la universidad, los jóvenes tienen que desplazarse a otras gobernaciones, como Alepo o Hama, y el coste del transporte y el alojamiento son muy elevados, unos $3,000 por persona. También en otras partes de Siria, la presencia cristiana se ve gravemente amenazada. Muchas familias han abandonado el país en busca de una vida mejor en Europa, Canadá o Australia. 13 años de guerra, la inflación galopante y la pobreza extrema han consumido al país. Se calcula que actualmente el 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza. En Alepo y Hasaka, la emigración es tan masiva que, según una fuente local, en 2050 no habrá allí una comunidad cristiana que funcione como tal. El obispo Yaluf, en su día un sencillo párroco, así se califica a sí mismo, también quiere permanecer próximo a su gente como obispo. Desde su nombramiento, una de sus prioridades consiste en visitar todas las parroquias, congregaciones e instituciones católicas de rito latino de todo el país para conocer de primera mano las necesidades locales. Monseñor Yaluf está encantado de colaborar con Aid to the Church in Need, ACN. Este verano, la Fundación Pontificia Internacional ha financiado campamentos de verano para más de 1.500 niños y jóvenes católicos de rito latino, y tras el devastador terremoto de 2023 en el norte de Siria, contribuyó a reconstruir una iglesia en Idlib y 50 casas de familias católicas de la comunidad latina. Además, ACN ha apoyado proyectos de ayuda de emergencia como el llamado Comida sobre Ruedas para personas mayores que viven solas. Han pasado 10 años desde mi secuestro y ahora esperamos no revivir lo que hemos vivido en los últimos años. Perdonamos como nos enseña Cristo, pero no olvidamos, explica el obispo. En estos días ruego a Dios por misericordia, perdón y porque nos libere de la guerra. También le pido que restablezca la paz, la armonía, la estabilidad y el bienestar en este país herido. Esperemos que, mediante la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestros fieles mártires y todos los santos vuelva a ser una tierra de amor, respeto, perdón y convivencia entre las diferentes comunidades y religiones. La Juventud Católica de Tierra Santa, aún afectada por el ataque del 7 de octubre de 2023. En un reciente viaje, una delegación de Aid to the Church in Need, ACN, habló con la juventud católica y personas involucradas en la pastoral juvenil en diferentes regiones, tras el ataque del 7 de octubre del año pasado.
Aunque afronten retos diferentes, todos ellos atraviesan dificultades y muchos recurren a su fe en busca de consuelo y esperanza. Un año después del ataque terrorista que desencadenó la actual guerra en Gaza, los jóvenes cristianos de Tierra Santa se sienten perdidos y sin esperanzas de volver algún día a la normalidad. En nuestra cultura no abandonamos la casa de nuestros padres antes de casarnos, así que los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Quiero irme, pero no puedo hacerlo si no me caso. Sin embargo, a mis 27 años no puedo permitirme una casa propia, así que no puedo permitirme casarme, explica Rafi Gatas, un periodista católico de la Juventud de la Patria de Jesús, Palestina. Esta organización, encargada de la pastoral juvenil, proporciona asistencia pastoral a los cristianos de Jerusalén y Cisjordania y opera bajo los auspicios del Patriarcado Latino de Jerusalén. Cuando se les pregunta, todos los jóvenes coinciden en que solo quieren volver a vivir como antes del 7 de octubre del año pasado. Rafi, no obstante, explica que antes de esto vivíamos inmersos en nuestra rutina. La primera vez que me di cuenta de ello fue cuando, de niño, pasando unas vacaciones en Turquía, le pregunté al guía que dónde estaban los puestos de control. En Jerusalén teníamos un puesto de control debajo de nuestra casa. Yo vivía a 10 minutos de mi colegio, pero siempre tenía que pararme en el puesto de control. Un día, cuando tenía 8 años, un soldado me pidió que le dijera mi número de identidad en hebreo. No pude y rompí a llorar. Se estaban burlando de mí y me tuvieron 2 horas en un rincón hasta que me lo aprendí de memoria. Más tarde me di cuenta de que nadie debería vivir así. La gente aquí dice que hasta la guerra todo iba bien, pero no es cierto. Simplemente estábamos acostumbrados a esa vida, opina Rafi. Anteriormente, en Jerusalén Oeste vivían muchos católicos autóctonos de lengua árabe, pero fueron empujados hacia el este cuando Israel ocupó la ciudad. Como resultado, ahora estas familias católicas no son propietarias de sus casas ni poseen tierras y dependen de unos precios de la vivienda que están por las nubes. La vida en Cisjordania entraña sus propios retos. Antes del 7 de octubre de 2023, 180.000 palestinos tenían permisos para ir a trabajar a Israel, pero casi todos fueron revocados tras el ataque contra Israel, y hasta ahora se han renovado 10.000, en su mayoría paramédicos, enfermeras y algunos profesores que trabajan sobre todo en Jerusalén. Muchos de los problemas que afrontan los católicos en Cisjordania y Jerusalén se deben al hecho de no tener derecho a la ciudadanía israelí. Ese no es el caso de los cristianos de lengua árabe del norte del país, que sí tienen la nacionalidad israelí. No obstante, eso no significa que no haya dificultades. Israel es una sociedad muy secular e individualista, muy centrada en los bienes materiales y en el éxito, afirma Monseñor Rafik Narra, vicario patriarcal latino para Israel, residente en Nazaret, Galilea. Con el apoyo de ACN, la Iglesia se esfuerza en crear un centro para jóvenes, así acompañarlos e inculcarles valores de los que carece la sociedad. El padre Rames Tual, que dirige la pastoral juvenil en Haifa, explica que al principio la gente era reacia a asistir a los actos, pero que con el tiempo la Iglesia ha sabido ganárselos. De 2022 a 2024 hemos atraído con nuestras actividades a más de 1.000 personas, lo cual está muy bien. Gracias a ACN ofrecemos un curso de liderazgo, comunicación y resolución de conflictos, el primero en Galilea. Después del 7 de octubre del 2023, muchos árabes israelíes que antes se sentían perfectamente integrados en la sociedad, se encontraron con que de repente los miraban con recelo. La guerra ha provocado más segregación y discriminación. Los palestinos de Galilea solían sentirse israelíes, pero ahora se sienten ciudadanos de segunda clase. Necesitan un lugar donde reforzar su identidad. Su identidad cristiana es débil y su identidad nacional es confusa. No pueden decir que son palestinos ni pueden decir que son israelíes después de lo ocurrido, explica el padre Johnny Abu Khalil. La crisis de identidad es un problema grave, comenta el padre Tual. Los judíos no los consideran israelíes, pero los árabes de Cisjordania tampoco los consideran plenamente palestinos, pues mezclan hebreo y árabe en una misma frase.
Parece que la gente de Cisjordania no acepta que tengan una identidad y problemas diferentes. ACN ha incrementado su apoyo a los cristianos de Tierra Santa tras el ataque del 7 de octubre de 2023 y el comienzo de la guerra. A sabiendas de que sin jóvenes no habrá futuro para la comunidad cristiana en la Tierra de Jesús, Aid to the Church in Need prioriza iniciativas que contribuyan a infundir esperanzas a esta población a través de la educación y la creación de empleo, o sencillamente ayudando a fortalecer su identidad mediante la formación en la fe. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.